uno está aprendiendo, tengo una edad bastante avanzada, ya tengo 67 años y sigo aprendiendo de algo de la naturaleza que me faltó. Aprendí mucho de las ciencias de la Tierra, ¿no? De lo que es la biología. Me faltó justamente todo lo que es el cielo, todo lo que es la astrobiología, todo lo que es la formación de planetas, la dinámica estelar, la formación del universo, todo eso me está apasionando y me está eh, recopando, como dicen los chicos ahora, ¿no? Me tiene realmente entusiasmado y bueno, por eso estoy acompañándolos a ustedes en el segundo año de la diplomatura de astronomía y espero quizás acompañarlo en el tercero y terminar esa para ser técnico en instrumentación. Pero hoy, colaborando un poco con este hermoso homenaje que ustedes están haciendo a una persona eh, singular, sin igual, porque cambió, Galileo cambió la óptica, cambió el paradigma de lo que era el universo en aquel entonces, que se pensaba que todo giraba en torno a nuestro planeta. Y él empezó a hacer observaciones, empezó a razonar esas observaciones, y después que se hizo de este instrumento, del cual yo voy a tratar de acercar una definición y una evolución hoy, él pudo confirmar muchas cosas y ese instrumento que no se hizo para mirar el cielo, porque era un catalejo para observar simplemente tierra a tierra, él le vio el valor, tuvo pero esto me puede servir a mí para ver de manera más detallada el cielo. Y bueno, y así lo hizo, adoptó, le hizo unas mejoras, y creo que en un par de días desde que se hizo del primer instrumento, él lo adaptó y comenzó a hacer sus observaciones del cielo. Y empezó a hacer grandes descubrimientos, o reafirmar los descubrimientos y las sospechas que él tenía. Y bueno, vamos a tratar de avanzar. Si pueden los compañeros de Media Lab avanzar la diapositiva, ¿eh? Yo lo que voy a tratar de hablar hoy, un poquito para atrás, por favor, es parecida, pero no es la misma. El telescopio refractor, voy a hablar. Ojo al gol, tenemos telescopios reflectores y tenemos también un montón de otros telescopios que no son precisamente ópticos, de los cuales voy a hacer una breve referencia al final. Mi interés es hoy hablar del telescopio refractor, que tuvo, vamos a decir, corta vida en cierta forma. Si bien yo tengo dos refractores en casa, de mediano porte y de pequeño y mediano porte, y los utilizo para hacer avistamiento, vamos a decir, planetario y de repente algo de cielo profundo, pero muy general. Estoy muy conforme con ellos, tienen sus limitaciones, lógicamente. Después fueron suplantados por el reflector o el newtoniano, pero esa es otra historia, la cual vamos a mencionar simplemente. Avancemos, por favor. Todo esto arranca el año clave, como puse ahí, ¿no? Hace 15 años, no 460. 460 es desde el nacimiento. Hace 415 años, en 1609 fue cuando empezó todo este tema del telescopio refractor. ¿Ah? La historia como instrumento científico, ¿ah?, contribuyó decididamente, como anoté yo allí en la placa, a modelar la imagen que hoy se tiene del universo. Y eso se inició hacia 1609, cuando Galileo dirigió por primera vez su anteojo hacia el cielo. Avancemos. O sea, hace ya casi 415 años Galileo inició un camino sin retorno cuando apuntó el telescopio al cielo. Fue el primero que estudió el cielo con un telescopio y descubrió los movimientos astrales, confirmando las teorías de Nicolás Copérnico, opuestas, bueno, como ya se ha hablado varias veces en lo que va de esta serie de conferencias, a las Santas Escrituras y al poder de la Inquisición. Pero esto fue hace 415 años. Por favor, avancemos. ¿Existe alguna evidencia documental? Vamos a hablar de los orígenes del telescopio. ¿Hay alguna evidencia documental de que ya hacia los años 1500, ya estamos hablando de 100 años antes, ya había instrumentos de observación a distancia? Si bien no hay evidencias físicas, sí hay evidencias escritas, evidencias testimoniales. Avancemos. En 1570 y 1571, dos escritores ingleses, John Dee y Thomas Digges, mencionan que por aquella época había telescopios, y lo que me llama la atención es esto: ellos mencionan que había tanto reflectores como refractores, ¿ah?, que el señor Leonard Digges, padre de uno de ellos, padre de Thomas,
los utilizaba para hacer sus investigaciones. Eran simplemente instrumentos científicos para desarrollar la actividad, no instrumentos comerciales. O sea, que como que estos científicos en aquel entonces, por allá por 1550, 1570, ya estaban utilizando objetos que permitían hacer visiones a distancia. Avancemos. También en Italia, Giovanni Battista, en 1586, también refirió un posible telescopio. Escribió en una carta que hacía vidrios para poder reconocer a un hombre a varias millas de distancia. O sea, estaba hablando, sin lugar a dudas, que él estaba en un catalejo o algo similar. 1586. Estamos hablando de unos 30 años todavía antes de que sucediera lo que sucedió con el amigo Galileo. Avancemos. El 2 de octubre del 608, ya pasamos de siglo, el holandés Hans Lippershey presentó lo que hoy podemos considerar una solicitud de patente sobre un objeto, un artilugio, como dice allí, óptico, destinado a observar las cosas lejanas como si estuvieran cerca. Él lo llamó en holandés como Kiska, que viene a ser, traducido al español, observador o mirador. Acá sí ya hay pruebas documentales y hay pruebas físicas de estos instrumentos de 1608. Avancemos. Allí tenemos una imagen obtenida de internet donde podemos ver a el inventor con algunos de los artilugios que él tenía inventado. Aunque me parece que el primero, el más largo, es uno de los galileanos. Es hecho por Galileo. Pero no puedo discutir la imagen. Avancemos. Ese es el famoso Kiska. Acá tenemos una representación, es fuera de época, pero es un telescopio holandés, un individuo, esto es un grabado, un individuo observando por el catalejo a distancia. Esa fue la función del catalejo que dio Lippershey, el inventor, ¿verdad? La función era simplemente eso. De hecho, el gobierno holandés vio con muy buenos ojos ese instrumento para la batalla, porque permitía ver a distancia los movimientos del enemigo. Con lujo de detalle podía observar muy a distancia. Y eso quizás sea la razón por la cual negaron. Avancé, por favor. Quizás sea la razón por la cual, vamos a ver más adelante, negaron la aparición de la patente. Bueno, este telescopio era muy sencillo. Tenía simplemente un ocular cóncavo alineado con una lente objetivo convexo. En un tubo había dos lentes, uno al frente, que era el objetivo, y uno atrás hacia el ser humano, que era el ocular, que era cóncavo. O sea, uno era cóncavo y el otro era convexo. Eran plano cóncavo y plano convexo. Podría ampliar los objetos hasta 3 veces. Avancemos. Casi simultáneamente, había mucha piratería, parece, en aquella época. Un competidor también, técnico en óptica, y compatriota llamado Jacob Metius, pero no vivía en la misma ciudad, hizo una demanda similar. Intentó patentar, y hubo alguna polémica. Intentó patentar el mismo dispositivo. Avancemos. Acá el gobierno negó, como yo mencioné, negó a patentar. El caso es que el gobierno holandés consideró que aquel telescopio de construcción simple, que ninguna patente podría protegerlo de copias, y denegó la petición. Por lo que he leído, me parece que la negativa de la petición fue más por ir a apropiarse de la patente, porque ahora vamos a ver el resultado, cómo fue, apropiarse de la patente por los fines militares que tenía. Cambiemos de placa, por favor. Sin embargo, o sea, a pesar de haber negado, Metius, el competidor, recibió un premio en metálico por sus esfuerzos. Y Lippershey, probablemente el mejor de los dos en calidad artesanal, se llevó un contrato para construir unos cuantos modelos más de ese observador a distancia. Estos aparatos tienen una potencia equivalente a unos sencillos gemelos de teatro. Por 3 aumentos creo que tenían, permitían hacer 3 aumentos. Avancemos. Aquí entra en escena Galileo.
Cuando Galileo se entera de este aumentador, en el año 609, un año después, o al año siguiente, Galileo prontamente lo modificó y lo apuntó hacia el cielo, ¿no? Su telescopio, nació el telescopio de refracción, era similar, lente plano convexa, delante, y el ocular con una lente plano cóncava. Eso permitía tener un lindo telescopio que no invertía las imágenes. En la imagen siguiente podemos ver el esquema de lo que viene a ser un telescopio galileano. Allí podemos ver el telescopio de dos piezas ajustables en su largo para poder regular el foco, y podemos ver el lente grande, que vendría a ser el objetivo, el que está hacia el cielo. Es una plano convexa, un lente plano convexa, y del otro lado, en el ocular, un lente plano cóncavo. Ese conjunto de lentes no distorsionaba la imagen en el sentido que la podíamos ver el mismo, no se invertía, como se invierten hoy en casi todos los telescopios, que son modelos kleperianos, podríamos decir así. Tienen otra óptica diferente. Si bien tienen dos lentes, uno adelante en el objetivo y otro atrás, no son plano cóncavo y plano convexo, sino que son dos bicóncavos, dos lentes bicóncavos, como vamos a ver más adelante. Eso permite una mejor visión, trae algunas consecuencias complicadas, y una de ellas para mí es que invierte la imagen. Ese es uno de los problemas. Yo lo tengo, estoy en un grupo de observadores, y muchos fotógrafos sacan fotos, pero no vuelven a la imagen a la posición original, te las pasan invertidas. Entonces eso genera a veces en los observadores, y sobre todo el que no ha entendido, algunas confusiones, ¿no? Porque una cosa es lo que se ve a simple vista y otra cosa es lo que se ve en la fotografía, que es la imagen invertida. Avancemos, por favor. Aquí tenemos una fotografía, un primer plano de lo que viene a ser el objetivo de uno de los telescopios del amigo Galileo. Avancemos. El primero lo construyó a mediados de 1609 y tenía solamente 3 aumentos. El siguiente que construyó alcanzó 8 aumentos. Y el tercero, ya hacia fines del 609, ya fíjense qué rapidez, ¿no? Desde mediados del 609 hacia fines, ahí en cuestión de 5 meses, él hizo 3 modelos, uno de 3 aumentos, uno de 8 y otro de 20. Y tiene otro más hecho por ahí de 30 aumentos. Estaba hecho de madera, cuero y 2 lentes de cristal. Y ese que vimos en la imagen anterior era el primer plano de uno de los oculares. Hay más datos sobre él, avancemos. El objetivo, o sea, hacia donde miraba hacia el cielo, era una lente plano convexa, como dijimos, de 37 milímetros de diámetro, pero estaba diafragmada a 15 milímetros. O sea que la lente estaba oculta tras un disco perforado que tenía un orificio de 15 milímetros. Por lo tanto, se podían utilizar de esos 37 milímetros solamente 15. Y tenía 980 milímetros de focal, casi 1 metro de largo. El ocular era una lente plano cóncava de 22 milímetros de diámetro y 47,5 milímetros de focal. El campo visual era muy reducido, solamente 15 grados de arco. Le permitía ver a Galileo solamente el 25% de la luna. O sea, no es como hoy, que con cualquier telescopito podemos ver la luna prácticamente a disco completo, utilizando 10 o 20 aumentos, 20 o 10 aumentos. Él podía ver solamente 25% de la luna, o sea, 1/4 de la luna. La tenía que recorrer palmo a palmo. El máximo aumento que consiguió, como dije hoy, fue de 30 aumentos. En la siguiente imagen, podemos ver un esquema, perdón, podemos ver un esquema de lo que es para 1610, como era la evolución de su telescopio. Podemos observar un telescopio entero y uno seccionado por la mitad en esquema, para que podamos apreciar el detalle de lo que es el ocular y lo que es el objetivo del propio telescopio. Un detalle que da es que tanto el ocular como el objetivo podían ponerse y sacarse fácilmente. Y eso les permitía cambiar el largo del instrumento para poder mejorar el foco. O sea, él podía hacer retroceder tanto el ocular como avanzar el objetivo, y eso, al separar la distancia, podía lograr el foco y mejorar la visibilidad de lo que estaba observando. En la siguiente imagen vemos 2 de los instrumentos de él,
uno más largo que el otro, obviamente, son dos de los modelos diferentes, pero todos tienen la misma construcción, madera, cuero y lentes de cristal. Avancemos, aquí tenemos esos mismos dos instrumentos, los tenemos montados sobre un pedestal que aparecen en casi todas las representaciones pictóricas que se hacen de Galileo observando o Galileo haciendo observar. Vemos esta suerte de trípode con con esos telescopios, ¿no? Estos telescopios hoy se encuentran en la historia de la ciencia de Florencia, están en exposición, son los instrumentos originales de Galileo. Siguiente imagen. Allí lo tenemos, observen la base que está en la foto anterior, una representación de un grabado donde aparece Galileo observando con un telescopio refractor de tamaño considerable debe ser de lo más grande que él hizo, tratando de observar el cielo y sacando, y ahí yo puse, ¿no?, una frase media complicada no, geocéntrico versus heliocéntrico, ¿no? Él lo que fue haciendo en cada uno de sus pasos, en cada uno de sus descubrimientos, quedó claro en las, sobre todo la que dio el profesor, el colega uruguayo, eh, quedó clarísimo el tema heliocéntrico respecto al geocéntrico. Lo dejó más que claro con esas hermosas imágenes y esos gráficos y esos videos que pasó. Ahora me había olvidado el nombre, Alejandro Castelar. Alejandro Castelar, sí, sí. Sí, me viste cuando el coágulo se te aprieta la neurona y te olvidas. Bueno, me pasó eso. Suele pasar. Y más a esta edad. Bueno, y en la siguiente imagen tenemos justamente los padres de la teoría heliocéntrica, Nicolás Copérnico, y bueno, y quien, gracias a ese tuito de madera que está ahí atrás, con dos lentes de cristal, pudo verificar, presentar pruebas con un montón de elementos y cambiar o iniciar el cambio del paradigma. Por más que le costó una lucha tremenda con la Iglesia Católica, etcétera, sabemos eso, pero él logró, vamos a decir, hacer un cambio de paradigma, como dijimos, ¿no? Avancemos. Los descubrimientos de Galileo, yo sé que ya lo dijeron, pero vamos a mencionarlo simplemente, ¿no? Él pudo ver las montañas de la Luna, ¿no? Los voy a mencionar así al pasar. Pudo ver los satélites de Júpiter que él denominó planetas, que rodeaban Júpiter. Ni siquiera le dio nombre después, otros astrónomos. Vio las manchas solares y gracias a ellas pudo detectar que el Sol rotaba, incluso pudo llegar a determinar la inclinación del eje rotacional del Sol. Pudo ver las fases de Venus, más que ilustradas quedaron con las imágenes y los videos del profesor Alejandro. Imágenes que obviamente, observándolas, no digo a simple vista, pero observándolas con un telescopio pequeño, pueden perfectamente verse esas fases y descubrirse fácilmente cuál es la luna llena y cuál es la luna nueva, o más bien, cuál es el Venus lleno y cuál es el Venus nuevo. El Venus está por detrás del Sol, es posible verlo. Y el Venus nuevo estaría entre la Tierra y el Sol. Tampoco sería posible verlo. No lo vamos a ver porque no está iluminado, pero no lo vamos a ver porque el Sol nos impediría observarlo. Podemos ver simplemente Venus cuando está en fases crecientes o cuando está en fases decrecientes. Eso quedó muy claro con la exposición de Alejandro, ¿verdad? Pero estas tres cosas y algunas cosas más, que ahora vamos a ver algunas fotitos también, que ya las debe haber mostrado. Avancemos, por favor. Acá tenemos algunas acuarelas hechas por Galileo de lo que son las fases de la Luna, con algunos detalles de su geografía o de su topografía. Algunas puse todas porque no tiene sentido, no era mi objetivo, no era eso. En la siguiente, por favor, podemos ver dos representaciones que hizo Galileo de las manchas solares, tal cual. La primera está media manchada, la que está a la izquierda está un poco manchada, borrosa, tiene unas manchas anaranjadas, pero la de la derecha es tal cual una imagen actual, ¿verdad? De lo que son las manchas del Sol. Avancemos. Lo mostró el profesor Alejandro. Tenemos a Saturno con sus dos asas, como decía él, y las fases de Venus. Saturno está arriba, se ve el planeta y se ven dos manijas al costado, dos asas, como si fuera un flotador para piscina, algo así. Abajo las fases de Venus totalmente y muy claritas. Podemos avanzar. A la derecha una imagen que ya presentó el profesor Castelar, y a la izquierda una imagen
del planeta con sus dos asas, como se ve, perdón, con el telescopio de Galileo. Esa sería la definición que tenía el telescopio de Galileo en esa época, ¿no? Con sus cristales, tal cual mencionamos, ¿no? Un plano cóncavo y un plano convexo. Parecido como se ve con el telescopio mío que tengo de 400 milímetros. medio borroso. Pero tengo un problema de aberración cromática tremenda, ¿no? Es un lente muy malo que tiene un objetivo muy malo. Bueno, en la siguiente imagen es un pedacito simplemente donde podemos apreciar parte de todas las anotaciones que hizo Galileo, que en la presentación anterior se vieron. Podemos ver esa O grande que está allí, sería el planeta Júpiter, y los asteriscos vendrían a ser sus satélites, llamados planetas en aquel entonces, por Galileo, en distintas posiciones, ¿no? Que es cierto muy bien lo que dijo el profesor Castelar. Si uno se pone a mirar las lunas, las puede ver variar hora tras hora, ¿no? Mirando el planeta Júpiter en la noche, con binoculares o con un telescopio pequeño, puede perfectamente verse, no mover las lunas, pero ver cómo las lunas cambian de posición momento tras momento, ¿verdad? Hay momentos que están 4 de un lado, a veces hay 2 y 2, a veces hay algunas que no se ven, porque pueden estar transitando el planeta por delante o pueden estar pasando por detrás. Entonces es muy variable, pero siempre están allí las 4 lunas visibles a telescopio o lunas galileanas como solemos llamarlas. Avancemos, por favor. Una pintura de los momentos en los cuales Galileo, aparte de todo lo que se dijo de que él comentó con sus colegas, él presentó a las autoridades de su telescopio y los hizo observar. Más que profusas las ilustraciones que pasó el profesor Castelar, no hay. Tiene muy buen material, tiene muy buena fuente, él hace años que está en esto, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero muy buena lo que él presentó respecto a lo que fue la lucha y la presentación de amigo Galileo Galilei. Perdón que diga amigo, es una falta de respeto, pero Galileo Galilei a la Santa Inquisición o a las autoridades de la Iglesia. Acá creo que la estaba presentando al alcalde de la ciudad, vamos a decir así. Avancemos. Bueno, el telescopio refractor tenía algunas dificultades ópticas. Entonces se le hicieron algunas mejoras. Fue Johannes Kepler quien explicó la teoría y algunas de las ventajas prácticas de un telescopio constituido por lentes convexas. O sea, lo que hizo Johannes Kepler fue quitar esas planos cóncavos y plano convexa y poner dos lentes, tanto en el objetivo como en el ocular, dos lentes biconvexas. O sea, tenían curvatura hacia afuera de los dos lados. Con eso invertía la imagen, pero lograba mejor definición y mejor alcance en los aumentos. Avancemos, por favor. Allí tenemos un esquema de lo que es el telescopio de Kepler. Vemos el macaquito, el señor que está a la izquierda, se ve a la derecha en forma invertida. Y allí vemos las dos lentes biconvexas, tanto en el objetivo como en el ocular, que es el telescopio de Kepler. Pero igualmente, el telescopio kepleriano, que tuvo gran avance debido a su facilidad de construcción, debido a que tenía mejor óptica, tenía mejor definición, tenía el problema que era la aberración cromática. Avancemos. La aberración cromática lo que hace es que un lente biconvexo hace que los tres colores básicos del haz luminoso hagan foco en distintos lugares. Por lo tanto, sobre todo en los extremos del lente. Por lo tanto, teníamos dificultad de ver, muchas veces se ve en algunos telescopios que son de mala calidad, cuando uno mira la luna o la quiere fotografiar, ve que la luna tiene 4 o 5 anillitos en su borde, de distinto color, o los planetas también, cuando uno está tomando fotografías, debido justamente a la aberración cromática que tienen algunos de los lentes, los objetivos, no los oculares, los que van del lado del ojo no, los que están adelante, los lentes grandes que miran hacia el cielo, esos son los que cometen o introducen la aberración cromática. Algunos observadores, algunos fotógrafos, lo que hacen es
¿Se acuerdan cuando hablamos del primer telescopio de Galileo que tenía un lente como de 30 y pico milímetros, pero solamente 27 milímetros, pero dejaba solamente 15 porque le había puesto una placa adelante? Bueno, haciendo algo similar, colocando un anillo que achique el tamaño del objetivo, logramos disminuir mucho la aberración cromática. Es un truco de fotógrafo, ¿no? No es el truco mejor, pero es lo que se suele hacer generalmente en el objetivo del telescopio. Se agrega un anillo de cartón o de metal o de plástico que reduzca, pónganle un telescopio de 80 milímetros, lo reduzca a 70 o a 60. Entonces lo que hacemos es achicar la entrada de luz, pero obligar a la luz a entrar por el centro del lente. En vez de, al no entrar por los bordes, que es donde más difracción cromática se ocurre, al entrar por el centro del lente, mejoramos muchísimo la aberración cromática. Avancemos. Pero la única manera que encontraron los astrónomos de la época para superar esta limitación en aquel entonces era altos aumentos y crear objetivos con distancias focales más largas. Se dieron cuenta que se hacían distancias focales más largas y objetivos grandes, con gran entrada de luz, se daban cuenta que disminuían las aberraciones cromáticas. Por lo tanto, aparecieron allí los telescopios keplerianos gigantes, que le puse yo en la definición. Avancemos. Los primeros telescopios keplerianos de gran alcance fueron construidos por Christian Huygens y su hermano, después de muchos ensayos. Uno de estos instrumentos, con una lente de 56, casi 57 milímetros de diámetro y una distancia focal de casi 4 metros, le permitió descubrir en 1655 a Titán, el más brillante de los satélites de Saturno. ¿Podemos avanzar, por favor? Otro de los instrumentos que se hicieron es el telescopio de aire, que le llaman, que es un telescopio que no tiene tubo, consta de un objetivo que va colocado a distancia, vemos sobre un poste, y el ocular que está ubicado sobre un trípode y lo tiene el operario adelante. No tiene tubo, pero haciendo coincidir la distancia focal correcta se puede perfectamente observar lo que está. Tenemos ahí abajo uno en colores, uno modernito en colores, de un telescopio grande, un kepleriano, bastante grande, con 3 y pico, casi 4 metros de distancia focal y tal vez que 300 o 350 milímetros de apertura. ¿Podemos avanzar? Por favor. Fabricaron también objetivos más grandes, de hasta 220 milímetros de diámetro y 64 metros de distancia focal. O sea que 22 centímetros de diámetro y 64 metros de distancia focal. Y Adrien Al-Sud construyó también telescopios de longitudes focales de hasta 180 metros. O sea, la época kepleriana se caracterizó por los telescopios gigantes justamente, para evitar la aberración cromática. En la siguiente imagen podemos ver el telescopio desarrollado por Johannes Hevelius, que construyó un telescopio kepleriano con una distancia focal de 45 metros. Y era tan grande y tan pesado que tuvo que hacer esa estructura para poder sostener y mantener alineado su objetivo arriba, al cielo, y ocular abajo. Un telescopio con una gran visión, con una gran definición, pero ¿cuál es el problema? La impracticidad para moverlo. O sea, cualquier segmento de los tubos que alineaban para formar el cuerpo del telescopio que se moviera del lugar provocaba imposibilidades o dificultades para poder ver. O sea, si bien experimentalmente un telescopio fantástico, en la práctica no era un telescopio fácil, ¿no? Porque si había que moverlo para apuntar a otro sitio, era un gran lío mantener el alineamiento de todos esos tubos que están sostenidos por todos esos cables, esas cuerdas, esas varillas, esas maromas, no sé cómo llamarle, que sostenían el tubo para mantenerlo recto. Pero era un telescopio kepleriano, constituido por 2 lentes bicóncavos, uno en el objetivo y otro en el ocular. 45 metros medía este telescopio, el de Johannes Hevelius. Uno más, por favor, el famoso telescopio de William Herschel, de 1789,
con 12 metros de distancia focal y un espejo de 1,20 m de diámetro. Era un telescopio también considerable. Observen en la plataforma donde está montado para poderlo rotar y para poderlo subir, o sea, para cambiar tanto la orientación este-oeste y también como subir hacia el azimuto o bajar hacia el horizonte. Este era mucho más práctico, pero igualmente no deja de ser un equipo disparatado, ¿verdad? Por el tamaño. Un objeto realmente grande. Avancemos, por favor. Para el año 1669, no muy lejos de allí, Sir Isaac Newton se propone resolver el problema de la aberración cromática que no permitía observar los planetas del sistema solar. Los telescopios existentes hasta el momento no tenían la potencia de acercamiento tampoco necesaria. Y si aumentaban, lograban distorsiones cromáticas. Entonces, propuso una nueva óptica. Avancemos, por favor, que es la del telescopio reflector. Acá ya estamos saliendo de lo que es el telescopio refractor directamente, el que es de lentes pura y exclusivamente. Entramos a meternos en un derivado que sí existe de algunos espejos para poder lograr el aumento de las imágenes. Pero sigue siendo un instrumento óptico que tiene otras versatilidades, otras utilidades diferentes a las iguales, pero más potentes que las que son las del telescopio refractor que estamos mirando hasta el momento. Cabe mencionar que se usó por muchos años los telescopios galileanos, se usaron por muchos años, pero tenían esa limitante. No se podía superar ciertos tamaños por impracticidad en el transporte, por impracticidad en meterlos dentro de los observatorios, eran telescopios muy largos, y era imposible hacer observatorios para ellos. Entonces el amigo Newton resolvió y sustituyó los lentes originales por espejos metálicos, que en aquella época eran de una aleación de cobre y estaño. Tenía un espejo cóncavo primario, que lo vemos ahí en la imagen, que refleja la luz de los objetos, en otro espejo de menor tamaño llamado secundario, que a su vez desvía la luz hacia una lente que era la ocular. Ese es el esquema de hoy de cualquier telescopio newtoniano o telescopio reflector, que utiliza justamente la palabra reflector, viene porque la luz se refleja en un espejo que estaría ubicado, vamos a decir, en el fondo del telescopio, ¿no? La apertura está por el tamaño del tubo y obviamente por el tamaño del espejo. Pero eso que vemos en la imagen es lo que podemos llamar un telescopio newtoniano típico. Así tenemos un esquema de ese telescopio reflectante, que fue un gran avance para la época. Es un esquema en miniatura, dice que entraba en la palma de una mano ese telescopio. Es una réplica del segundo telescopio fabricado por Newton, que fue el que presentó al gobierno, a las autoridades como novedad, ¿verdad? Fíjense que son dos segmentos, uno se introduce dentro de otro para lograr muy probablemente el foco. No es como hoy que se hace moviendo el ocular para adentro o para afuera del tubo, sino en este caso se introducía un tubo dentro de otro y se lograba cortar o alargar la longitud del instrumento. Avancemos, apareció una variante en 1672 que fue propuesta por Laurent Cassegrain, que desarrolla otra manera de conducir la luz en el telescopio. Tiene la base en el newtoniano, pero el espejo secundario tiene el mismo espejo primario perforado, pero el espejo secundario es otro, que devuelve la luz hacia el espejo primario, hacia el centro del espejo primario, donde se encontraría el ocular. Este telescopio lo que permite es triplicar el largo del telescopio, ¿no? Del instrumento, y acortarlo aún más todavía. Ustedes habrán visto que los viejos los viejos refractores eran telescopios largos, 1 metro más. Cuando pasamos a hablar de los reflectores, vemos que son telescopios más cortos, tipo barrilito, o tanque, muy anchos y medios cortones. Con el Schmidt-Cassegrain o el Laurent Cassegrain es más corto todavía. Permite acortar más la longitud del aparato, lo que da una adaptabilidad
muy, muy importante. Y lógicamente le da liviandad, que es lo que interesa muchas veces. Bueno, ahí también se desarrolló mucho, se siguen usando en muchos lugares, telescopios reflectores muy, muy grandes, pero mi idea no era hablar de ellos, pero podemos mencionar dos. ¿Ah? El primero que se montó, que fue el telescopio Hale, de 200 pulgadas, o sea, 5 metros de diámetro de espejo, en el Observatorio Palomar, y uno, bueno, muy, muy, muy conocido, que es el VLT, el Very Large Telescope, que está en Chile, en la zona norte, y tiene una apertura de 2 metros con 61. Avancemos. Las limitaciones de los telescopios ópticos, al menos los terrestres, están en la... Avancemos la placa, por favor. Disculpen que me olvidé. Hola, ¿se me escucha? Hola, ahí está. Ta, 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 ta. Ahora sí, ahora sí. Los telescopios ópticos tienen limitaciones, como dijimos, que es la magnitud, limitaciones de magnitud de lo que se puede observar, que determinan su capacidad para detectar objetos astronómicos débiles. ¿Ah? Por ejemplo, da un dato aproximado, un telescopio amateur típico de 6 pulgadas o 15 centímetros de diámetro puede tener una magnitud límite alrededor de 13-14. En cambio, un profesional puede superar las 20. ¿Ah? Los 20 límites de magnitud. O sea, podemos ver con esos objetos muchísimos más débiles. Esas son parte de las limitaciones que tienen los telescopios en la Tierra. Hay otras, avancemos por favor, porque la atmósfera terrestre también introduce limitaciones a la observación y al uso de los telescopios ópticos en Tierra, ¿ah? Como la turbulencia atmosférica, ¿ah? La absorción y dispersión de luz, la contaminación lumínica, que tú hablaste bien, Edgar, cuando hiciste mi presentación, ¿ah? Y la emisión de calor. Todas esas cosas introducen longitudes de ondas raras, ¿sí?, que pueden estropear la observación de un telescopio óptico ubicado en la Tierra. Por eso es que se ha llevado a la práctica la colocación de un montón de telescopios, algunos ópticos, otros no, espaciales. Avancemos. Telescopios, algunos, hay muchísimos, otros ya han dejado de funcionar, otros son muy pocos conocidos, pero estos son telescopios de luz visible espaciales. Tenemos el Hipparcos, que se lanzó en 1989, el Hubble, que todavía está en funciones, el Corot del 2004, el Kepler, que hizo gran descubrimiento de exoplanetas, el NeoSat del 2013, el Gaia también del 2013, y el AstroSat, entre muchos otros telescopios espaciales. Estos son algunos telescopios que trabajan con luz visible. Trabajan también con otras longitudes de onda, pero pueden trabajar con luz visible, pueden sacar fotografías en luz visible e ilustrarnos de lo que pasa en el espacio como si lo estuviéramos viendo desde la Tierra, pero sin toda esa interferencia atmosférica que estábamos hablando. Algunos de estos telescopios están en órbita terrestre, en órbita media, en órbita alta, otros están en órbita solar, o sea, están heliocéntricos, pero todos ellos tienen equipamiento para poder hacer observaciones en luz visible. Si avanzamos una más, hay muchísimos otros telescopios que trabajan en otras longitudes de onda dentro de lo que es el espectro electromagnético. Hay radiotelescopios que no precisamente son un tubo con dos lentes, sino más bien son una antena parabólica que capturan frecuencias de radio. Hay telescopios de infrarrojos que trabajan entre los 700 nanómetros y los 0,7 micrones. Hay telescopios ultravioletas que trabajan entre 10 y 400 nanómetros. Hay telescopios de rayos X que trabajan entre 0,01 nanómetro y 10 nanómetros. Hay telescopios de rayos gamma. Hay telescopios interferométricos. Hay telescopios que son detectores de partículas solares, o sea, de protones de hidrógeno, de electrones, de partículas alfa. Y hay detectores de ondas gravitacionales. Todo ese tipo de ojos, podríamos llamar así, que ven en distintas longitudes de ondas,
hemos desarrollado. Y yo no dudo que todo el origen está en la persona que estamos hoy homenajeando y recordando. ¿Ah? Si se puede ver ópticamente desde la Tierra, o desde Roma, o desde Milano, donde estaba con aquel telescopito, porque vamos a llamarlo así, fue un pequeño gran telescopio el de Galileo, que permitió todo el avance que hubo. La mayoría de los descubrimientos astronómicos de nuestro sistema solar fueron hechos con telescopios ópticos, desde Tierra de distinto tamaño, keplerianos, no keplerianos, refractores, reflectores, no importa, pero todo fue hecho desde Tierra y se amplió mucho la visión con los telescopios espaciales y nos dimos cuenta que podemos ver en otras longitudes de onda, con otros ojos, cambiándonos los lentes y poder ver en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X, rayos gamma, etcétera, etcétera. Y nos hemos dado cuenta también que podemos observar el mismo objeto a la vez con varios telescopios desde Tierra y formar redes de telescopios medianos que sumados forman una observación de un telescopio grande. Y de eso estamos trabajando hoy por hoy en el planeta, no solamente con telescopios ópticos, sino también en todas las longitudes de onda que estamos mencionando en esta placa. Es realmente increíble lo que hemos podido avanzar como especie, como ciencia, lo que pudo avanzar la humanidad en todo lo que es la observación de lo que sucede en el espacio. Y no mencionamos acá las ondas, que, por ejemplo, la sonda Parker, ¿no? Que es una misión sumamente audaz, muy visionaria, que si da los resultados esperados, la información que nos va a dar sobre cómo funciona nuestro Sol, cómo funciona nuestra estrella, va a ser algo fantástico. Ya tenemos mucha información tomada por un montón de otras sondas, ojo, no solo la Kepler. Hay muchas sondas que hoy lo están mirando, quizás algunas orbitando el Sol, otras están orbitando la Tierra, otras están en órbita heliocéntrica, orbitando el Sol, pero no pasando por la Tierra, me refiero así, que nos dan información sobre lo que está pasando en nuestra estrella. Y fíjense que nuestra estrella la vemos grande en el cielo. Cuando salimos en el cielo nocturno a mirar las otras estrellas, lo que vemos son puntitos, que quizás desde Tierra podamos ver poco, pero lo que sí podemos afirmar es que el espacio, con los telescopios espaciales, llamemos el Kepler, llamemos el James Webb, que vamos a decir, destronado en cierta forma el Kepler, pero mira con otros ojos, mira en el infrarrojo, no mira en el visible. El Kepler mira en el visible y en el infrarrojo corto, el Webb tiene infrarrojo mediano que lejano, que permite atravesar nebulosas, permite atravesar, porque ve con ojos térmicos y descubre un montón de cosas que los otros telescopios no podían estar mirando. Y yo me había olvidado de mencionar el James Webb, pequeño, y otros que están allí en el horno, que están por salir en cualquier momento para mejorar las observaciones, ¿no? Porque cada instrumento que se lanza al espacio, desde aquí nos damos cuenta de qué le faltó, qué se le podría mejorar. Entonces ya nos ponemos a preparar el telescopio sucesor, ¿sí?, para mejorar las carencias que pueda tener el que está en este momento en funciones. Pero muchas veces el que está en funciones, que de repente lo lanzaron pensando que iba a durar 5 o 10 años, tiene 20 o 30 funcionando, y está funcionando como el mejor, y no lo dan de baja, que siga funcionando, o en algunas circunstancias le cambian la función, como la sonda, no es un telescopio, pero es una sonda, la OSIRIS-REx, ¿no? Hizo una misión, la cumplió, bueno, ahora le asignaron otra, como está funcionando bien y está en el espacio, lo mandaron para otro lugar a mirar y observar otros cuerpos celestes que están más allá del Sol. Avancemos, por favor. No obstante todo lo dicho y todas las personas que pasaron, que hemos mencionado, y a pesar de todas esas diferentes mejoras realizadas al telescopio y los avances científicos, los telescopios actuales conservan los principios básicos del telescopio de Lippershey. Este inventor, que cerró sus ojos a la vida en septiembre de 1619 en Middelburgo. En reconocimiento a su labor, hay un cráter de la Luna que tiene su nombre, al igual que el asteroide 31.338. Más recientemente, en el año 2002, el planeta 55 Cancrie, fuera de nuestro sistema solar, o sea, es un exoplaneta, fue bautizado también con su nombre. O sea, así será
Si bien no tuvo nada que ver en forma directa con la astronomía, lo tuvo sí Galileo, fue el que posibilitó que Galileo diera el uso que dio al telescopio, vamos a decir, refractor. Bueno, estamos terminando. De gráfica, la siguiente placa tiene simplemente algo del material consultado, algo, no lo puse todo porque hubiera gastado 3, 4 diapositivas con todo lo que estuve mirando. Y bueno, en la última simplemente agradecer a la universidad, a Media Lab, al Instituto de Ciencias de la Tierra, que nos han dado la oportunidad de compartir este momento con grandes expositores que han pasado ya en el día de hoy y con los grandes que también van a pasar después, después de mí.